A lo importante, de eso nos gusta hablar también, y lo importante es lo que puede pasar con las próximas generaciones en caso de que no haya un cambio verdadero en la forma de alimentarnos. Porque los datos que acaba de publicar UNICEF, que como sabemos es el organismo de las Naciones Unidas que se ocupa específicamente de la infancia, son verdaderamente preocupantes. Datos que nos muestran los niveles de incidencia de la desnutrición, del sobrepeso y de la obesidad entre los más chicos. Un problema que va en aumento, que viene creciendo y que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la pobreza, tiene que ver también con cuestiones de índole cultural y que va a repercutir sobre la salud. Hoy ya está repercutiendo sobre la salud de muchos chicos, pero sobre todo puede llegar a tener consecuencias sobre su vida adulta. Vamos a los datos. Arranquemos por la desnutrición, que es obviamente lo que más asociamos a la pobreza, a las dificultades para acceder a alimentos, a las dificultades para acceder a alimentos de calidad, porque cuando estamos hablando de estratos muy bajos de la población, con niveles de ingresos que no alcanzan para cubrir una canasta básica de alimentos, muchas veces hay comida, pero es comida escasa en nutrientes, que por lo tanto no termina de reunir las condiciones necesarias para que un chico pueda desarrollarse bien, normalmente. Estos datos que vas a ver acá, que están en porcentajes, son niveles de desnutrición en América Latina entre menores de 5 años. Vas a ver acá justamente, según el tamaño del círculo, mayor el porcentaje de niños menores de 5 años en esa condición. Acá vas a ver, obviamente esto está ordenado por orden alfabético, el que lidera cómodamente y preocupantemente es las islas de Turcas y Caicos. Turks and Caicos, que están obviamente en el Caribe. Toda la situación del Caribe, fíjate, el nivel de los círculos es preocupante. Pero bueno, si vamos en orden, digo, Argentina lo tenés con 9,5%, que un país como Argentina, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, tenga a 1 de cada 10 menores de 5 años con problemas de nutrición es imperdonable. Barbados, te decía, el Caribe, 12,5%. Son países que son importadores netos de alimentos, los países del Caribe. Eso los hace muy vulnerables a los precios internacionales. Los alimentos, producto de la invasión de Rusia y Ucrania, se dispararon. Fíjate vos, insisto, como siempre te contamos, un tema geopolítico que pasa en otra parte del planeta, del otro lado de la Tierra. Fíjate vos cómo termina impactando nuestra región y de esta manera, de la peor manera, aumentando la desnutrición. Bolivia 9%, Brasil 10,3%, a pesar de ser otro gran productor de alimentos. Belice 5,9%, 8,8%. Chile, Colombia, de los mejores datos de la región, 6,2%. Cuba 10,2%, Ecuador 11,9%, El Salvador 6,8%. Turcas y Caicos te decía, México 6,9%, Nicaragua 8,7%, Panamá 11,4%, Paraguay 14,6%, a pesar de una buena economía y demás problemas estructurales de pobreza que se ven en estos datos. Perú 9,4%, Dominicana 7,6%, Trinidad y Tobago 13,9%, Uruguay, llamativo el dato de Uruguay, que con todos los estándares e indicadores socioeconómicos suele ser muy buenos, y Venezuela 6,9%, extraño el dato de Venezuela, pero bueno, esto parte muchas veces de estadísticas oficiales, por eso en países como Venezuela siempre hay que tomarlo con bastantes pinzas, dudas y comillas este tipo de datos. Pasemos al siguiente gráfico que nos muestra otra cosa, algo que ya excede al fenómeno de la pobreza, algo que excede al fenómeno de las carencias socioeconómicas y ya entra también en el terreno de lo cultural, que es el sobrepeso. Este dato es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en América Latina en niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años. Acá, insisto, de lo que estamos hablando es de aquellos niños que terminan teniendo problemas por exceso de mala alimentación. Es exceso de alimentación, pero además de mala alimentación. También esto tiene mucho que ver con los patrones de consumo. Influye también la economía, porque cuando suben los precios muchas veces hay alimentos que son
de alto contenido graso, de alto contenido calórico, que por ahí son más baratos o son más fáciles de conseguir, más accesibles, y se termina apelando ese tipo de alimentación en vez de a una alimentación más sana. Datos que son preocupantes. Fíjate, Ecuador, 28,3% de los niños y adolescentes de 5 a 19 años. Bolivia tenés el 28%, Brasil el 20%. Estamos hablando de 1 de cada 3 chicos con problemas de sobrepeso y obesidad. Paraguay 27%, Haití 27%, Honduras 27%, también Perú, Colombia 24%. ¿Tenemos otra placa acá? Sí, acá. Argentina, fíjate, 36%. De hecho, Argentina con el indicador más alto de prevalencia de sobrepeso y obesidad en América Latina. Chile, 35%, México, 35%. Acá tenés países, sobre todo digo Argentina, Chile, México, donde, insisto, acá pareciera ser más una cuestión cultural que de índole de carencia económica. Venezuela 34%, Uruguay 33%, El Salvador 30%, Cuba 30%, Nicaragua 29% y Guatemala 28%. Bueno,